Muy buenas, bienvenidos a la Liga con Jueguín. El parón de selecciones es tiempo de reflexión. Tras el primer mes de competición, la balanza empieza a inclinarse a un lado en los equipos de la Liga, que comienzan a vislumbrar cuáles han sido sus errores en la planificación. En el Villarreal lo han tenido claro y el problema era Quique Setién. Pacheta toma los mandos tras una decisión de la directiva del submarino amarillo bastante sorprendente. Analizaremos su desembarco en la cerámica, así como haremos un top 5 de los peores fichajes del mercado veraniego. Haremos una predicción como ya hicimos la semana pasada con los mejores fichajes, o con los que serán supuestamente esos mejores fichajes. Todo ello y mucho más aquí en A la Liga con Jueguín. Les habla Antonio Miguel García. ¡Arrancamos! Ya saben que estamos de parón de selecciones. La verdad es que, bueno, pues hemos echado de menos lo que viene siendo la Liga este fin de semana, pero bueno, siempre viene bien un pequeño descansito para coger fuerzas y coger carrerilla también, ¿no? Para lo que nos espera de aquí hasta el final de 2023. O sea, ya estamos pensando en el final de 2023. Javi Rando, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Pues aquí me has pillado revisando un poco mis equipos, que después del parón, pues bueno, en Fantasy tenemos que darle un revisadito y estaba dando a ver qué fichajes han funcionado, cuáles no, y precisamente una de las cosas que vamos a hablar hoy, ¿no? Los fichajes que esperamos que sean decepciones, que ya estaba también aquí preparando un poco mi lista. Sí, porque la semana pasada fuimos bastante positivos, ¿no? Viendo un poquito el panorama de aquellos jugadores que llegan a la liga y pueden hacerlo, destacar, ¿no? Sobremanera en esta temporada, pero hoy nos teñimos un poco de negro para ver un poquito cuáles son esas opciones que durante el curso pues, pueden ser menos recomendables. Pero lamentablemente es que hay donde elegir. O sea, realmente hay el nivel de la liga, de los fichajes de la liga, bueno, es un poco mejorable, ¿eh? Hay diversos candidatos a ser la excepción de la temporada. Sí, la verdad es que yo más que 5 me he apuntado 7, 8 por si repetíamos y creo que tú también tienes bastante donde poder rascar. Empezamos lo que viene siendo el podcast A la Liga con Jueguín con la última hora, la actualidad. El Villarreal despidió la semana pasada a Quique Setién en pleno parón. Ya hacíamos predicciones de cuál podía ser el primer entrenador en caer en esta temporada 2023-2024 y ha sido el cántabro, el ex del Barça, el ex del Betis, el que ha tenido que tomar la puerta de salida en una decisión un tanto sorprendente porque, bueno, la verdad, tras 4 jornadas despedir a un entrenador en el que supuestamente confías, pues no suele ser lo habitual y nos encontramos que el elegido ha sido Pacheta para tomar el relevo. Javi, ¿qué te parece en principio así la decisión del Villarreal así de cambiar de entrenador? Un poco sorprendente también por los tiempos, pero claro, en el momento en el que destituyes a un entrenador después de tan solo 4 jornadas, lo que entiendes es que en el momento en el que inicia la temporada, pues no la tenían todas consigo, ¿no? De hecho, ya han empezado a salir esas informaciones oficiosas a posteriori en las cuales hablan de un Quique Setién que no le tenía tomado el pulso al vestuario y que fueron los buenos resultados del final de campaña que llevó al Villarreal de nuevo a posiciones europeas, lo que hizo que el técnico cántabro continuase. Claro, hay que tener mucha madurez y confianza para, una vez conseguido ese hito a final de temporada, valorar todo y decir, oye, independientemente de los resultados, apostamos por un cambio de técnico. No lo hicieron, pero probablemente antes de tener una temporada de altibajo, pues han preferido culminar la destitución de un técnico que creo que nunca ha tenido arraigo en el Villarreal, y yo personalmente, pese al buen final de campaña que hicieron la temporada pasada, a mí el Villarreal siempre me ha parecido un equipo que podía dar mucho más rendimiento del que estaba dando. Sí, a mí también me da esa sensación, ¿no? Tenía un equipo y una serie de jugadores que quizás, obviamente no obligatorio entrar en Champions, pero yo creo que sí obligatorio estar cerquita y poder pelearlo. Finalmente se quedó un tanto lejos, entrando eso sí en competición europea, pero bueno, siempre un sabor agridulce, ¿no? El de Quique Setién en el submarino amarillo. Sí. Y después de varias horas, de varios días, de varios rumores, de Quique Sánchez Flores,
también de Julen Lopetegui. Al final el escogido ha sido Pacheta, un Pacheta que es un auténtico genio, un auténtico crack. En ruedas de prensa siempre nos dan mucho material, Javi, pero comentaba el nuevo técnico del Villarreal que esta decisión se forjó o se tomó tras una conversación de 5 horas de fútbol. O sea, no sé cómo tuvo que ser esa conversación, pero sabiendo que Pacheta, lo intenso que es, madre del señor, 5 horitas con Pacheta hablando de fútbol. Me lo creo. Se te ha olvidado un nombre, Raúl González Blanco, que yo creo que cierto. fue el que estuvo mucho más cerca de ser entrenador del Villarreal, que parece que a última hora, después de recibir el ok del Real Madrid para que pudiera aceptar una oportunidad que a ojos de todos era única, parece que fue la duración del contrato lo que impidió que firmase por el Villarreal. Básicamente el Villarreal quería una temporada, entrenador novato en esta materia, pues supongo que no quería implicarse con un proyecto superior y a Raúl le pareció insuficiente. Esos términos que, sin embargo, pues sí que acepta Pacheta, que entiendo que después de su última experiencia en el banquillo, que fue con el Real Valladolid, donde fue destituido, no nos olvidemos, estando el Valladolid todavía en plazas de permanencia, no estaba todavía, estaba coqueteando con el descenso, había llegado a estar en el descenso, pero en aquel momento estaba en situación de permanencia y coincido, a mí Pacheta me parece un buen entrenador, me parece un entrenador que le llega una oportunidad, no sé, pasa un poco, tengo un poco la sensación igual que la de Mendilibar, ¿no? Si bien la de Mendilibar un poco más agudizada, ¿no? Apostar por un entrenador de método, y además de método muy claro, con experiencia desde la parte baja hasta una cuota ahora, en este caso coger todo un Villarreal por parte de Pacheta, pues parecía algo impensable después de su destitución contra el Valladolid, con el Valladolid. Pero es que vamos a ver un equipo, un Pacheta que apuesta por el fútbol ofensivo. Fútbol ofensivo claramente, un entrenador que creo que va a sacar un buen rendimiento porque gestiona bien el vestuario. Sobre esto hay algunas dudas en Valladolid, nos cuentan, pero bueno, que se apoyará muy bien en los veteranos, que era precisamente eso es lo que había chocado Quique Setién. Sí, porque todo apunta a que jugadores como Pepe Reina, Albiol, pues van a Parejo, pasar a tener bueno, Parejo. Es que a mí, se lo comentaba el otro día a nuestro compañero Juanjo, digo, es muy extraño que Quique Setién se vaya justo el fin de semana después o a las pocas horas de sentar a Parejo, ¿no? Digo, no sé si tiene... Claro, es que ya son las historias que luego conocemos del mundo del fútbol, ¿no? Bueno, de Parejo no ha trascendido todavía el porqué, o yo al menos no lo he leído, pero de Capú sí ha salido ya, ¿no? De que por lo visto el Villarreal, bueno, pues pidió el vestuario, pidió que entraran un poquito más tarde a los entrenamientos para poder dejar a los niños en el colegio, los jugadores, y posteriormente venir a entrenar. Decisión que en principio Quique Setién dijo que sí, y luego, pues, cuando le informaron del horario no le cuadró y no la cambiaron. Y creo que Capú, pues, decidió por motu propio dejar a su niño en el colegio y llegar tarde al entrenamiento pagando la multa. Y claro, ya entendemos el hecho de por qué Tien Capú pues, no había sido titular en estos primeros 4 partidos, porque de hecho lo fue contra el Barça, no sé si recuerda, y se marcó un partidazo el francés, que Sí. no deja de ser uno de los jugadores. A ver, en condiciones normales el futuro evidentemente será para Ramón Terrats, pero si hablamos de presente, no hay color entre un Terrats, que es un buen jugador, pero un Capú que te da orden y mando. Entonces, esa era precisamente la situación. Y seguramente con Parejo pasó algo similar, que le llevó a estar en el banquillo contra el Cádiz y a que el equipo no dejara una buena imagen. Sí, desde luego que comparto contigo la reflexión de que Capu debe ser capitán general, ¿no? En este Villarreal, porque tiene características para llegar al ataque que Ramón Terrats a día de hoy pues no las tiene, ¿no? Obviamente. Y Javi, haciendo una reflexión que yo creo que puede ser interesante, ¿no? A ver, el perfil que esperábamos de entrenador del Villarreal era otro, ¿no? Hemos visto un equipo que a lo largo de los años ha apostado por técnicos de relumbrón, ya sea Unai Emery, ya sea Manuel Pellegrini, ya sea tantos otros como han ido pasando, o algún técnico de la casa como Calleja, ¿no? Sin embargo, bueno, se planta esta situación y apuestan por un técnico que no suele ser lo habitual, un perfil bajo como el de Mendilibar, y ya estamos viendo como en las últimas temporadas está viendo varios casos como este. No sé si crees que esto forma parte de la tiesura de la Liga Española o la nueva realidad o... No, yo creo que si bien el Villarreal es un equipo que acierta muy bien en materia de fichaje, creo que decir que con el entrenador no pasa. Tenemos todos el pensamiento de un Villarreal sensato en su toma de decisiones en muchos sentidos, porque tenemos el recuerdo de un Manuel Pellegrini sempiterno dentro del banquillo Groguet, hasta que decidió por apostar por nuevas experiencias, en este caso fue al Manchester City, posteriormente llegaría
al Málaga Club de Fútbol. Y también tenemos el recuerdo de Unai Emery, ¿no? Entonces ese es el recuerdo un poco más glorioso que tenemos. Pero si nos vamos al último tiempo, podemos decir que la gestión en materia de banquillos del Villarreal no está siendo del todo la mejor del mundo. Por ejemplo, el caso de Calleja, ¿no? Un entrenador que es despedido, que fichan a Luis García Plaza y que después de, me parece que fue 1 o 2 semanas, vuelven a contratar a Calleja. Entonces, sí. Es un poco, creo que por ahí toman decisiones muy viscerales, y esto es lo que hemos visto en el caso de Quique Setién, porque la lógica hubiera dictado que a final de temporada, teniendo todo ese background de lo que sentía el vestuario, pues Quique Setién no hubiera continuado como entrenador del Villarreal y hubieran optado por otro perfil. Dicho eso, de los perfiles que había disponibles, me parece el más valiente, la verdad. Tanto la decisión de apostar por Pacheta como la decisión de apostar por Raúl González tenían ambos muchos visos de valentía. Se han inclinado por la opción de Pacheta, que creo que le suma más veteranía en estas lides. Es cierto que en otras situaciones en las que creo que el Villarreal espera no encontrarse, que es en la parte baja de la tabla, creo que no será así. Pero me parece una decisión bastante valiente. De todas formas, si lo que ha firmado, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, no sé si habrá sacado un año más, pero me parece que es una temporada de contrato. Pues bueno, a ver lo que esperamos de este Villarreal. Pero seguramente que las primeras propuestas de Pacheta sean ver a un equipo valiente, con muchas soluciones ofensivas, y veremos un paso adelante de jugadores veteranos, caso de lo que tú comentabas. Pepe Reina, Albiol, Capú, Parejo, asumirán un papel preponderante, y yo en mi caso pues lo que quiero ver un poco más es ese fútbol de extremos, ¿no? Hasta ahora había estado estudiando mucho, había estado apostando mucho Quique Setién, por ejemplo, por Baena, en esa situación de extremo izquierdo, y tengo muchas ganas de ver un Jeremy Pino ya en forma, que de hecho está con la selección española, incluso la solución de Ben Díaz, que puede ser también interesante. Así que a ver cómo conforma todo eso el nuevo técnico. Sí. Y ya para terminar la actualidad, Javi, este fin de semana tenemos Liga, tenemos el regreso. Pacheta, por cierto, que se va a estrenar frente a la Almería, un Almería que, ojito, Vicente Moreno, que no las tiene todas consigo. Y hay 2 partidazos, Javi, Barça-Betis y Real Madrid de Real Sociedad, 2 partidos bastante atractivos, ¿no? Sí, uno para el sábado, si no me equivoco, el otro para el domingo. Es el partido que cierra la jornada, es el Real Madrid Real Sociedad, que luego posteriormente ambos clubes tendrán Liga de Campeones. No sé si eso, más venir de un parón internacional, nos dará lugar a ciertas rotaciones. Eso es algo que tendremos que tener en cuenta, y que podría deslucir un poco el partido de la dominical. Pero bueno, hablando del Barça-Betis, hemos visto un Barça no carente de resultados, pero sí carente de brillo en juego. Apenas hemos encontrado la satisfacción futbolística en algunos momentos de Pedri, que ahora está lesionado, en algunos momentos de Gundogan, y sobre todo en la aparición fulminante de Lamine Yamal, que volvió a demostrar esta semana pasada con la selección española que tiene algo, ¿no? Que tiene algo que queremos seguir viendo. Y se enfrentará a un Betis que también ha resuelto las dudas que podíamos esperar de su conformación de plantilla, con un gran Isco, sobre todo con una aparición tremenda de William José. Hablaremos ahora del Betis también, por cierto, de la parte de Sorar. Creo que será un buen partido, un partido de calidad entre ambos equipos. Y el Real Madrid Real Sociedad, yo sobre todo tengo ganas de ver muchas cosas. Y sobre todo quiero ver gente joven. En el caso de Cubo, hablábamos de las 4 MVPs cosechados por Isco en 4 partidos. Misma situación que Cubo. Y si no me equivoco, que Jude Bellingham. Son los únicos 3 jugadores que han obtenido 4 MVPs en los 4 partidos que han jugado. Isco, por un lado en el Betis, y de ese partido tanto Jude Bellingham como Cubo. Tengo muchas ganas de ver a Cubo, unos jugadores más en forma. Tengo muchas ganas de ver a Jude Bellingham. Y tengo también un pálpito, te lo digo porque sé que es un jugador que te encanta, Antonio. Ojo, Tengo un poquito de pálpito de si Brahim Díaz ha aprovechado este parón para convencer a Ancelotti de tener algo más de minutos. Pero podría ser un buen partido para Brahim Díaz el próximo ante la Real Sociedad. Vamos a ver si le da minutos Carlo Ancelotti. Nos vamos ahora con el ranking, o con ese top 5. Vamos a ver lo que sale de aquí de peores fichajes de la temporada. A ver qué podemos analizar, ¿no? Vamos al lío.
De los mejores fichajes que hicimos la semana pasada, ahora tocan los peores. Nosotros no queremos ser malos, pero a veces somos juguetones, nos gusta predecir un poquito, coger la bola de cristal y, bueno, jugárnosla, ¿no? Porque, ¿por qué no? Después ya echaremos un vistazo y rendiremos cuentas a final de temporada. Vamos a hacer una lista cada uno de 5 jugadores que van a ser los peores de toda la temporada. Javi, te doy paso a ti, o sea, entra tú, al toro. A ver, elijo el primero. Es Gatoni, central del Sevilla. A mí me parece que es un jugador que venía con bastante cartel de San Lorenzo de Almagro, donde de hecho era el capitán del equipo. Jugador que ya intentó fichar el Sevilla la temporada pasada, luego se complicó, lo cerró para el mercado de invierno, ha llegado este verano. Pero claro, creo que se le han puesto las cosas muy difíciles. Tiene a Loic Badé, que para mí es uno de los últimos grandes fichajes que ha podido acertar con éxito el conjunto hispalense. Y luego tiene la llegada de Sergio Ramos, ¿no? Entonces creo que a Gatoni se le van a complicar mucho las cosas durante temporada, teniendo en cuenta que aunque están en la enfermería, Nianzú y Marcao también son dos apuestas del club. Y de hecho incluso se comentó en los últimos días de mercado una cesión de Gatoni en segunda división, lo cual me chocó bastante. Ojo, tenía bastante buenas referencias de Gatoni, porque no es difícil ser capitán general de un equipo como San Lorenzo, uno de los clubes con más socios del mundo, pero bueno, vamos a ver si consigue dar ese pasito adelante. Yo me voy a quedar con Gavia, el central del Villarreal. No sé, llega procedente del Milán, cedido, y en estos primeros partidos donde, encima, teníamos o había la baja de Raúl Albiol, ni aun con esas ha sido capaz de ser fundamental, ¿no? Un jugador que llega con ese cartel y con la necesidad imperiosa del Villarreal de reforzar la defensa tras un mercado veraniego en el que ha perdido a Pau Torres. Vemos como Cuenca, que el año pasado apenas jugó, le quita el puesto, que se rota con Mandi y ahora vuelve al Albiol, y sinceramente creo que Gavia va a jugar entre poquito y nada. A lo mejor con la Conference, con Europa y tal, puede jugar algo más, pero no lo veo siendo importante, ¿no? Yo le he visto cositas, en su estreno sobre todo me gustó, es verdad que era un partido flojo y el día del Barça me dejó bastante preocupado. Me dio sensaciones de decir, Albiol cuando vuelva se lo va a comer. Y me dio mucha más sensación de fortaleza a Jorge Cuenca. Así que, bueno, estoy contigo. Yo elijo otro central, Antonio. El siguiente nombre que tengo es Soyuncu, un jugador que nos hablaban súper bien. Nos hablaban súper bien de Soyuncu, que había hecho una buena carrera decente en la Premier League, que incluso era un candidato a ser titular en las primeras jornadas para el Cholo Simeone. Sí. Creo que hemos visto que Simeone ha hecho otro tipo de apuestas que no incluyen al turco en el 11. Es cierto que los nuevos fichajes del Cholo siempre pagan un peaje. Si ese peaje lo pagan, lo asumen, lo sufren, es posible que tengan vida en el Atlético. Le ha pasado mucho, de los más recientes, por ejemplo, Nahuel Molina, ¿no? Que tuvo un inicio complicado y hoy día es un jugador muy asentado en el equipo. Pero no sé si Soyuncu, que es un luchador y un tío fuerte y tal, tiene demasiada competencia. En un Savic que para mí es indiscutible, Jiménez que vuelve precisamente en esta misma jornada, y a ello hay que sumar Witsel, que está jugando muy bien de líbero, en una posición interesante, y una Azpilicueta que también le concedo cierta vida. Así que tengo algo de dudas con el turco. Sí, yo mira que decía maravillas, ¿eh? O sea, la pretemporada que se cascó en principio fue impresionante, pero ya sabemos que aquí el cholismo es complicado. No lo pone nada fácil. Yo voy a ir con un delantero en esta ocasión, ¿vale? Andrés Silva, el delantero de la Real Sociedad. A mí Andrés Silva, lo tengo que decir, nunca me ha sido santo de mi devoción. Sí que creo que es un fichaje que puede aportar a la Real Sociedad, pero dentro de las necesidades, dentro de lo que puede ofrecernos Andrés Silva, yo creo que más allá de un par de rachas goleadoras que pueda tener, ya hemos visto cómo todo lo contrario, ¿no? Cómo atraviesa una sequía goleadoras brutal, le ha pasado en todas las temporadas, en todos los equipos. Y creo que va a repetirse, ¿no? Encima ha llegado bastante tocado físicamente, y creo que a poco que Sadik empiece a entrar y empiece a ver portería con cierta frecuencia, Andrés Silva va a quedar relegado para determinados partidos. Pero... Porque te hago una pregunta. Andrés Silva vino como sustituto de Sorloz, ¿no? Entiendo, en ese rol de... Yo creo que supongo que sí, ¿no? ¿Y a ti quién te da más confianza, Sorloz o Andrés Silva? Yo creo que Sorloz encajaba mejor en lo que pide Imanol Alguacil, en la presión, en lo que el sacrificio. Fíjate la curiosidad, en el Leipzig, en las dos últimas temporadas,
estando los dos jugadores, porque pertenecen al Leipzig, entre Sorloth y De Silva, siempre le han dado salida al noruego. Sí, sí. Por delante de Andrés Silva. Pero yo, a ver, era un comentario simplemente por hacer una pequeña reflexión de que estando nosotros acostumbrados a ver a Sorloth, es un tío que nos puede encajar, que nos gusta, pero que Andrés Silva yo tengo la misma sensación que tuve, un jugador que nunca me ha dicho nada en ningún lado donde está. Y la experiencia que le dimos aquí fue en el Sevilla, en el Leipzig, que es verdad, en Alemania tuvo una buena temporada, muy buena temporada, Sí. de 19-20 goles, pero no lo ha vuelto a repetir. No, yo tengo muchas dudas con Andrés Silva. Siguiente nombre, Javi. Pues el siguiente nombre es un poco polémico. Es mi primer atacante y elijo a Joao Félix. Ojo, ¿eh? Sí, yo elijo a Joao Félix. Sí, porque yo entiendo que estamos todos un poco hypeados, en plan, bueno, Joao Félix es jugador de 120 millones de euros, que firmó el Atlético con esa calidad, esa capacidad para volverse, mucho toque, jugando en ese perfil izquierdo, con esa derecha que tiene, con tanta calidad. Ya, eso está, ese hype lo entiendo. Pero vámonos a hechos y datos concretos. Las últimas temporadas de Joao Félix son una decepción. Ya sea en el Atlético de Madrid, ya sea en el Chelsea. Y tengo muchas dudas que en un Barça que no espera a nadie, ya lo hemos visto con el caso de Rafinha y Yamal, no espera a nadie, absolutamente a nadie. Y con esa mentalidad que todos lo conocíamos como futbolista, a Xavi Hernández, pero como entrenador estamos viendo un Xavi Hernández un poco conservador, con ese esquema de 4 centrocampistas que le da pues, mucho toque, mucha confianza y también mucha seguridad al equipo. Tengo algo de dudas que Joao Félix se asiente como... Bueno, tengo certeza de que Joao Félix no va a ser titular indiscutible en el Barça. Y luego tengo muchas dudas de cómo volverá a encajar un revés de ese estilo el portugués. Tengo dudas. Uf, como Joao Félix fracasa en el Barça, que yo estoy contigo, no sé... No sé si va a llegar a ser decepción absoluta, pero que hay mucho culé y mucho aficionado del Barça esperando un Joao Félix que no va a ser, también lo tengo más o menos claro. O sea, me extrañaría que ver ese Joao Félix rompedor, titular, fijo en los esquemas de Xavi, porque Xavi ya ha dejado claro que el 4-4-2 en la mayoría de partidos va a ser de partida. Pero bueno. Es que en teoría, Antonio, es más sencillo, a ver, con sus matices, ¿no? Pero es más sencillo triunfar en el Atlético de Madrid o en el Chelsea que no en el Barça. Sí. Que es un club que tiene una exigencia mayor, una presión mayor y una competencia en teoría en cada puesto pues, mucho mayor. Sí. Así que eso es lo que veo de ahí de Joao, que he de decir que es un jugador que me gusta mucho, pero que también me tiene muy decepcionado. Sí. Voy a dar yo mi tercer nombre. Este es polémico, sobre todo por mi querido amigo Miguel Silva, pero voy a decir Bamba. Bamba, sobre todo porque creo que era uno de los jugadores sobre los que más expectativas había puestas en este verano. Cuando llegó, se hablaba de auténticas locuras de Bamba, que iba a ser bueno, el sustituto de emocional y futbolístico de Yago Aspas. Era una apuesta también justo cuando Gabri Veiga pues, se iba formalizando un poco todo el proceso de su venta. No sé, creo que había mucho hype puesto en Vigo. Y si bien es cierto que creo que puede rendir bien, puede alcanzar un buen rendimiento, para todo lo que había depositado, para toda esa confianza que había depositado en él, creo que se va a quedar un poquito corto. Mira que le he visto algunos partidos y me ha dejado un poquito frío, sobre todo a la hora de encarar, a la hora de irse, a la hora de, no sé, de ser protagonista con el balón. Ahí me ha dejado un poquito frío. Creo que puede ser uno de los peores fichajes, entre comillas, ¿no? Con la relación de lo que se esperaba de él. Vamos a ver, ¿no? Tengo yo también algo de duda. Fíjate que todos pensamos a principio de... Bueno, a principio no, en este último mes, primero en Bamba, luego en Dubicas. Y fíjate que son dos jugadores los que ya pasaron su peaje la temporada pasada, como Carles Pérez y como Larsen. Carles Pérez todavía por lesión no le he dado tiempo de mostrar lo que creo que vale. Y Larsen está como un tiro. Entonces... Quizás estoy contigo, que necesiten pagar también ese pequeño peaje de novatada de un año, pero es verdad que de Bamba se hablaron cosas muy, muy locas. Te doy mi siguiente nombre. Un jugador que viene un poco de vuelta, es joven, es cierto, tiene solo 27 años, pero es Yaremchuk. Un jugador que hizo carrera en Bélgica, le fue muy bien, fue goleador. Recuerdas también verlo con la selección ucraniana, donde sorprendió siendo el 9 referencia. Sin embargo, Yaremchuk a partir de ahí firmó por el Benfica.
No se le vio absolutamente nada. De hecho, su paso por Portugal fue un auténtico desastre. Y luego en su vuelta a Bélgica no ha recuperado el pulso. Eso le ha llevado al Valencia, que necesitaba un 9 fijo. Y claro, yo pienso, si la temporada pasada Cavani no funcionó, es verdad que vimos a un Cavani que físicamente no estaba apto. Mi pregunta es si Yaremchuk lo conseguirá hacer. Tengo también dudas ahí. Yo también tengo bastantes dudas con el tema de Yaremchuk. Vamos a ver cómo lo termina llevando, pero tengo ciertas dudas. Mi siguiente nombre va a ser Ibrahima Koné, el delantero del Almería. Hostia, los números que Ya, había yo visto, también le he visto cosas raras, ¿eh? los números que tenía y tal, lo había Sí. visto y me parecían que, bueno, podía ser interesante su fichaje como sustituto del Vidal Touré ante, bueno, la competencia ante Luis Suárez, que ya sabemos que no es precisamente un goleador, sino más un constructor de juego en la zona ofensiva. Pero, joder, me ha dejado muy, muy tocado en los partidos, en los minutos que lo he podido ver. Alguna contra en la que, bueno, no sé si que físicamente todavía no está o lo que sea, pero me ha parecido durito, durito. Y más teniendo en cuenta Hombre, que espero por el bien del aficionado medio de la Almería que físicamente no esté bien. Porque si está físicamente bien, lo que hemos visto pues nos deja poco margen, ¿no? La temporada pasada, 37 partidos en el Lorient, 7 goles en la Liga. Bueno, no son unos números espectaculares, ¿no? Tan solo sumamos 1.500 minutos, con lo cual eso significa también que fue un jugador que fue muy sustituido, que incluso no comenzó de titular. Joder, lo que pasa es que aquí, Antonio, lo que me encuentro es que tenemos una Almería que tiene una capacidad, cierto, en la delantera bestial. Y lo vimos con el último caso del Vidal Touré, que tampoco nos maravilló hasta que de pronto empezó a marcar goles y firmó esta temporada un traspaso espectacular con el Atalanta. Y entonces pues me queda un poco la duda, pero estoy contigo. Yo lo que le he visto por ahora, además un delantero con un físico muy extraño, ¿no? Porque es muy alto, 1,90 m. Se le vio un poquito pasado de forma, tampoco era Anchito, sí. demasiado rápido, no le hemos visto tampoco una excesiva calidad, no sé si la verdad que creo que ahí apuntan bien. Sí. El mío último es Greenwood, promesa joya, jugador del que hablaban maravillas en el United, que le tocó, bueno, que ha tenido una situación a nivel personal, judicial, etcétera, que creo que ya todo el mundo conoce y que eso, bueno, pues le hizo estar apartado del United, un United que también se lo ha quitado de medio este verano, viene al Getafe con esta situación que arrastra. Y precisamente es eso. No sé yo si eso, más un año y medio sin jugar, va a afectar y ha hecho que el futbolista cambie. O sea, que estemos hablando de un futbolista diferente. Entonces, ese futbolista que incluso tuvo una temporada en Premier brutal con el United cuando apenas tenía, no sé si eran 19 años o cosas así, donde se fue casi a a los 2 dígitos de goles, a los más de 10 goles, asistiendo y demás. Si eso de verdad existe y si el Getafe es el lugar donde podemos ver el talento de Greenwood resurgir. Tengo muchas dudas, me parece un fichaje muy raro. Y no sé en qué situación llega, ni física, ni mental, y eso me hace tener muchas dudas. Sí. Vamos a ver, ¿no? Yo también tengo bastantes dudas con Greenwood, aunque hablan, el otro día leí un artículo de que tiene cositas el chaval, ¿no? Pero a ver, toda la situación extradeportiva, desde luego que no ayuda. Y yo el último va a ser polémico. Mi último va a ser polémico. Es del Barça. Y voy a decir Oriol Romeo. No, Sí, a no sí. se no te lo puedo comprar. Sí, lo sé, lo sé. Es que el otro día tuve una conversación con Juanjo y me convenció. Me dijo, Oriol Romeo es muy malo. Me dijo, Oriol Romeo es muy malo. Y me quedé con la sensación estuve viendo un partido del Barça y me quedo con la sensación de que finalmente, no sé si claudicará Xavi, pero creo que Oriol viene a sustituir a Busquets y creo que Es difícil. el de Tarrasa va a encontrar la forma de quitar a Oriol Romeo del 11 titular. Creo que no va a ser fijo. Viene para ser fijo y creo que se va a caer del 11 conforme pase la temporada. Es mi sensación. No sé. A ver, el tema es quién hace de lo que era la parte de Sergio Busquets, porque si la va a hacer Frenkie de Jong, quizás no veamos al Frenkie de Jong. O sea, te compro lo que quieres decir de Oriol Romeo. Pero es que igual lo que hay que pensar es que estando Oriol Romeo en el campo, Frenkie de Jong estamos viendo casi su mejor versión últimamente. Entonces quizás lo que sirve es para que el equipo pueda jugar de otra manera. Tengo dudas, pero sí que es verdad que en un 11 de gala, hombre,
sonaría raro dejar a Gavi en el banquillo y jugar con Oriol Romeu. No. Pero es que el problema es que esa posición de pivote y de 5 es tan peculiar y parece que a Xavi no le gusta demasiado a Frenkie de Jong ahí, que no sé si tendremos la posibilidad de ver algo diferente, pero yo creo sinceramente que por lo que ha costado y por las expectativas que hay con Oriol Romeu, no me parecería una decepción. No, ahí sí que estoy de acuerdo contigo. Peor fichaje quizás no entra dentro de la categoría. Tenía aquí apuntado a otros jugadores que sí que son los peores fichajes. Por ejemplo, el de Galán con Atlético, que eso es como José Lu. Si José Lu marca 5 goles, perdón, con el Madrid este año, tampoco podemos catalogarlo de... Sí, puede ser. De decepción. Igual también el hype que había sobre José Lu estaba un poco desmedido, podemos decir, sí. Y pues lo mismo aplica con Oriol. Yo creo que son fichajes de win-win. Creo que al Barça le costó 3,5 millones más la cesión de Eric García y alguna historia más. Sí. O no sé cómo fue la operación al final. Y la del Madrid con José Lu me parece que es una cesión por un año. O sea que al final son incorporaciones donde creo que pierden muy poco. Vosotros podéis opinar también en la caja de comentarios. Si queréis dar vuestros 5 nombres, pues nosotros encantados de poder leeros y echar un vistacito a todo lo que nos decís, ¿no? Seguramente me maten por haber dicho Oriol Romeu. Pero bueno, no pasa nada. Estamos aquí para que nos matéis. Vámonos ahora con la sección de Sorar. Y vamos con esta última sección, vamos a hablar de Sorar. Ya sabéis que tenemos un espacio dedicado aquí en A la Liga con Jueguin, siempre exclusivo para Sorar, para haceros recomendaciones y para que estéis al tanto de las últimas novedades. Y quiero que Javi me explique qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Bueno, primero decir que estoy muy contento que nos ha llegado la primera pregunta o comentario al canal de YouTube de Jueguin sobre Sorar, así que nada, encantado de que cualquiera que se anime a poder hacerlo. Es verdad que en iVoox sí solemos tener participación de gente en la pestaña de comentarios, pero nada, indicar que si tenéis cualquier duda, ya sabéis. Primero que le deis a me gusta siempre al vídeo y luego que os suscribáis y nos dejéis algún comentario si tenéis dudas. Y lo que vamos a hacer es, Antonio llega ya a Europa y queremos competir. Si recuerdas, ya te di algunas pinceladas en el vídeo anterior de porteros baratos. Sí. Estuvimos hablando de la posibilidad de utilizar algunos en Europa. Bueno, lo primero que te he de decir es que la subida que ha sufrido Dimitrovic desde entonces ha sido casi de 350 euros a 500. Ojo, en Rare. Sí. De hecho, yo quería comprarlo y ya en esos términos no puedo. Porque tardé mucho en vender. Sí, tardé mucho en vender a un portero que quería, tal, y entonces pues ya no me dio tiempo, había subido mucho. Pero es que Reina, si recuerdas, lo vimos a 60 o tal, y ya está en 100, por también la destitución de Pacheta y si no, porque a lo mejor sea el portero que juegue en Europa o lo que sea. Así que hoy lo que vamos a ver es, a través del concept lineup builder de Sorare Data, hemos hecho algunos rosters que creo que pueden merecer la pena. Es cierto que hay un poco de frustración dentro del mundo Sorar por el hecho de que cada vez, ahora cuando apliquen, que se va a aplicar en breve los nuevos porcentajes de experiencia, va a ser también el porcentaje de colección el que entra en juego. Porcentaje de colección, si recuerda, es tener jugadores de la misma plantilla. Vale. Entonces he montado algunos rosters de equipos que creo que pueden ser interesantes para tenerlos en colección. Primero porque son baratos y porque luego son aplicables a otros juegos como la Liga. En definitiva, son equipos que podemos utilizar en Europa. Me he centrado principalmente en 2 equipos que conocemos de Europa League y en un equipo extranjero de Conference. Porque en Conference, recordad, no tenemos ningún representante español. Vale, perfecto. He enchufado ya la pantalla, Javi. El primer equipo es el Betis, ¿no? Sí, el Betis, donde además he tomado la iniciativa de poner a Rui Silva en lugar de a Bravo, ¿vale? Aunque Bravo ya sabes que está entrando con el grupo y si no juega este fin de semana contra el Barça, probablemente jueguen el próximo jueves Europa League, ¿vale? Podría ser una alternativa. Pero bueno, yo tomo la iniciativa de poner a Rui Silva, lo cual incluso pues me subió un poquito el presupuesto. Pero bueno, a ver, lo primero que tenemos que saber es que si elegimos el Betis, vamos a tener que estar bregando con esta situación casi constantemente. Y es el tema de la portería. Y es jodido, pero bueno, creo que en general, en jornada perfecta, solemos informar bastante bien. Aunque alguna jornada te vas a comer. Entonces, si eliges el Betis, tienes que tener en cuenta este hecho. ¿Qué pasa? Que yo elegí el Betis por otra cuestión.
Y es la siguiente circunstancia. Voy a quitar a Ruiz Silva y voy a poner a Bravo, ¿vale? Para que veas cómo quedaría el equipo. He arrancado con Ruiz Silva, pero vamos a poner a Bravo. Este Vale. equipo se puede comprar por 0,11 Ethereum, más o menos. 0,011. Un poquísimo. Por nada, ¿eh? Poquísimo. Por apenas nada. Sí, no, te Y voy a decir Bellerín, William Carballo, Borja Iglesias, ¿no? encontramos certezas en que Bellerín, Savali no está inscrito en Europa League. Con lo cual, el lateral derecho de toda la Europa League va a ser Bellerín. Mínimo lo tenemos 6 partidos titular. Y Bellerín, cuando juega titular, puntúa bien. O sea, yo esto es una carta que compraría seguro. Vale. William Carballo, Marroca y Guido se han afianzado muy bien en el doble pivote. Marroca está siendo una de las sensaciones de la temporada. Y Guido Rodríguez para mí es, si me apuras, el jugador más importante que tiene el Betis ahora mismo en la plantilla. Puede ser, sí. Entonces, si entendemos que va a haber algún tipo de rotación en Europa League, ahí entraría William Carballo, que recordemos está lesionado en este momento. Pero bueno, viendo el precio que tiene, me parecía interesante por lo menos marcarlo para que lo guardéis, para que lo tengáis por ahí pendiente. Vale. El siguiente jugador es Borja Iglesias. A Borja Iglesias se lo ha comido William José Liga. Pero eso no indica que en cuanto llegue Europa League, la situación de Borja Iglesias en la competición europea se va a tornar en titular. Y el grupo que tiene es sencillamente es asequible. Podemos ver un Panda que además, si está en el campo, va a tirar los penaltis y que se va a enfrentar a rivales donde puede demostrar o imponer su calidad. Y el otro jugador es Rodri, porque estaba pendiente también de la situación de Luis Enrique, que puede ser otra alternativa. También podemos apuntarnos a Luis Enrique. Pero bueno, entiendo que si un poco la idea es cuidar a Isco, al Arcón, un Isco que creo que va a ser muy, 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 muy titular en Liga, creo que quizás eso puede hacer que Rodri entre en muchos partidos, ya sea tanto en la posición de Ayoce, de Isco o en el extremo derecho, que sí que está un poquito más abierto. Me parece un 11 un equipo muy bien tirado, un roster, porque coincido contigo, creo que Claudio Bravo puede ser en líneas generales bastante titular en este grupo, en esta fase de grupos del Betis, que es bastante asequible. Si no, pues sabremos más o menos quién va a poder jugar con Rui Silva. Y los demás los veo clarísimos. Borja Iglesias me parece una fichita espectacular, porque ahora mismo está claro que Pellegrini va a querer recuperarlo para la causa, pero lo va a hacer en Conference. En Liga no va a darle chance. Es una carta de 15-20 euros que hoy día está a este precio. ¿Por qué? Porque Borja Iglesias es un tío de rachas. Ahora le ha tocado la mala racha, pero bueno, es que hace poco nadie quería a William José por 1 euro. Totalmente. Y ahora se vende a ese precio. Y a mí la carta que me parece más interesante es Bellerín. Bellerín y William Carballo. Porque son dos cartas que ahora mismo están regaladas de precio y que podemos ficharlas en buenos términos. Entonces, si las compramos todas de la misma colección, tendríamos que ser ya cartas antiguas, ¿vale? De la temporada 2021-2022. O podemos comprar cartas de la 22-23 sin poder comprar a Bellerín, ¿vale? Que tendría que ser otro tipo de edición porque el año pasado no estaba en la plantilla. Eso sí, también tenemos que tener en cuenta otro pequeño detalle, y es que las nuevas cartas salen en breve. Vale. Con lo cual yo creo que si esperamos un poquito, podemos comprar también esas cartas. Tampoco hay mucho más margen de espera porque la Europa League comienza la semana que viene, pero bueno, que tengáis en cuenta que tampoco vengáis muy arriba porque luego estas cartas van a bajar de valor cuando salgan las nuevas. Vale. Siguiente equipo. Lo he montado en Raid, ¿vale? Para que veamos un poco su precio, ¿vale? Que es unos 0,15, que viene a ser unos 200 y poco euros, ¿vale? Pero claro, es un poco más caro porque tengo a Pepe Reina. Pepe Reina ya estamos hablando de que estaba en esos 100 euros que hemos dicho, más o menos. Vale. 95, 100 euros. Tengo algo de duda porque no sé qué va a hacer Pacheta con Pepe Reina. Si lo va a poner el domingo en Liga y que eso significaría que Jorgensen pueda ser el titular en Europa. Tengo un poco de dudas. Entonces, bueno, pero como tenía ya este planteamiento hecho, bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que puede ser una opción interesante para Umbrales. En cualquier caso, lo que he montado aquí ha sido una plantilla un poco Frankenstein porque la carta de Mateo Gavia está en el Milan del año pasado, la carta de Comesaña está en el Rayo del año pasado, pero sobre todo quería centrarme en jugadores por los que no tenemos nada que perder, que tienen un precio ultra económico. Son especialmente Manu Trigueros y Morales. Yo me resigno a que Manu Trigueros no sirva para el fútbol, tal y como habíamos visto en esta última etapa con Setién, que de hecho no sé si recuerdas que hasta le habían dicho que se buscara equipo, que no iba a jugar en el Villarreal. Sí, es súper extraño porque con Unai Emery era fijo, casi indiscutible y un jugador muy, muy válido, ¿no? Yo entiendo que ha subido mucho la competencia en el equipo, que se ha encarecido un poco la titularidad. Está Denis Suárez, está Ramón Terrats, está Comesaña, unidos a los que ya conocíamos de antes, como Alex Baena, como Parejo, como Capú.
entiendo que la posición de Trigueros es complicada, pero es que a mí me parece que siempre es un líder, ¿no? En el campo y un jugador que apenas tiene 30, 31 años. Entonces, creo que puede tener algo de protagonismo y desde luego su carta está muy económica. Yo he comprado a Capú, por cierto, por comentarlo, ¿vale? Yo me he comprado la carta de Capú y creo que me voy a hacer con la de Morales, porque creo que Morales va a tener un papel muy protagonista en Europa League. Muy protagonista. Sí, creo que va a ser el jugador que... Y ya lo vimos el año pasado en Conference. Marcó muchos goles. Le fue muy bien en competición europea. Sí. Es un poco más arriesgado. Es verdad que tenía bastante sentido la conformación de este 11, pero bueno, quizás la institución de Pacheta nos hace que tengamos alguna duda. Y nos vamos con la última de las cuestiones que te planteaba y es, bueno, pues poder crear un equipo exclusivamente para Conference, ¿vale? Y en este caso eligió la Fiorentina. Gran candidata, ¿no? Una de las candidatas al título, ¿no? Sí, y lo he elegido principalmente porque, bueno, pues porque, como tú dices, una de las candidatas, uno de los equipos más fuertes de la competición, que además tiene un grupo muy interesante, y porque Pietro Terracciano, el portero, es un portero que va a ser titular en Conference. De hecho, se está alternando la portería con el... No, digamos que no es una portería caliente, digamos que este era el titular antes, y digamos que ya perdió la titularidad, y ahora la está conservando al menos en la competición europea. Vale. Entonces podemos intentar ficharlo a un buen precio. De hecho, aquí lo vemos. Como por 0,0097 lo podemos contratar. Yo lo sé porque yo la tenía en cartas comunes. Entonces es un jugador que he utilizado muchas veces. En alguna ocasión en Serie A me lo he comido. Y entonces ya ha quedado evidente de que va a ser un jugador que va a sus 33, 34 años va a jugar en Conference. Pero bueno, nos da garantía. Luego he apostado por Lucas Ranieri, pero tenemos opciones también como Dodó, como el brasileño, el lateral izquierdo. He apostado también por Nikola Milenkovic, que sería el central que puntúa bien y no tiene mal precio. Tenemos un poco la duda con Yerry Mina, que en principio tiene que ser el titular en Serie A. Y eso nos dejaría con Milenkovic como defensa. Hemos estado haciendo un poquito de scouting también de la Fiorentina. Hemos elegido en el centro del campo a yo como Buenaventura, que tiene buenas puntuaciones. Y arriba a Cristian Kouamé, ¿vale? Como delantero, que también puntúa bastante bien. El año pasado vimos como, por ejemplo, la Fiorentina apostaba por Jovic de delantero en Conference, ya que era un jugador que en Serie A no suele ser titular. Entonces, en Conference siempre apostaba por la alineación de Jovic. Este año sería un poco igual con Kouamé, ¿vale? Que sería el delantero que jugaría en esta posición. He obviado las cartas caras de la Fiorentina, no las he incluido, y me ha quedado un equipo de 0,027. Un poquito más caro que el Betis, pero para que viéramos un poco la comparativa, ¿no? Si metiera aquí a Ruiz Silva ya se me va de precio el Betis por encima de la Fiorentina. Así que la Fiorentina no tiene mal equipo. Pero bueno, lo que recomiendo sobre todo es que la gente que quiera competir en Europa, pues que haga este tipo de prácticas de scouting, revisando los últimos partidos de los jugadores, viendo quién puede ser titular, consultando algunos blogs o algunas alineaciones posibles de extranjeras e intentando conformar un equipo que tenga sentido. Hoy día las opciones de pillar premio pasan por aquí. Y también decir que en la parte tanto del Betis como de la Fiorentina, si os fijáis, los dos equipos entran en una CAP 240. Con lo cual lo puedo tener para umbrales. Que si me llega al umbral, pues me da 5 euritos, que no están mal. Pero es que incluso lo podría meter en una CAP 220, donde si le sale el partido de subida a la Fiorentina, pues me podría llevar un buen premio, la verdad. Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario que queréis dejar, ya lo sabéis, que lo tenéis disponible tanto en los diferentes plataformas de podcast como también en YouTube. Javi, yo creo que podemos ir ya cerrando, ¿no? Sí, esto ha sido todo y nada, nos vemos la semana que viene, Antonio. Nos vemos el martes que viene. Un saludo y un abrazo a todos. Chao, 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 chao. Adiós.